Hola a todos. Hice una pregunta, me pareció interesante y me decían, me han dicho que los impuestos no son deducibles porque, esa fue la pregunta, pues cierto, que porque los impuestos como impuestos, pues es como que el gobierno estuviera aportando a unos impuestos. Entonces yo ahí traigo a colación lo siguiente y les digo, depende. ¿Por qué depende? Si vamos a hablar sobre el impuesto de renta, lo tenemos que dividir en dos como siempre, en personas naturales y en personas jurídicas. En personas naturales, los impuestos se pueden deducir siempre y cuando no tengan, siempre y cuando tengan que ver con el evento o con la producción, o sea, con lo que produzcan, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si es un empleado, no se lo puede deducir. ¿Por qué no se lo puede deducir? Porque el empleado tiene unas características especiales en su forma de cálculo. Recuerden que cuando hablábamos sobre las rentas, sobre la renta como tal del laboral, indicábamos que había unos factores puntuales donde se analizaba ciertos factores que el mismo gobierno o que el mismo estatuto nos indica. Entonces, digamos que en este caso, que me puedo decir el impuesto predial y que el impuesto, no. Solamente se puede deducir, si sos empleado únicamente, solo te puedes deducir el 4 por 1000. Y eso que el 4 por 1000 se deduce solamente el 50%, ¿cierto? Debidamente certificado. ¿Cómo así que debidamente certificado? Claro. ¿Por qué? Porque es que, digámoslo así, el gobierno siempre tiene como mejor amigo ¿a quién? A los bancos, ¿cierto? Como para no ahondar en ese tema de los bancos y el gobierno, que entraríamos pues como a analizar cosas del Grupo Aval, de Sarmiento Angulo, que le presta la plata al gobierno para que haga la carretera, una empresa del mismo grupo y encima cobra los peajes, entonces gana por triplicado. Pues eso no es el tema en este momento. Pero en este caso puntual que estamos hablando de la renta laboral, y supongamos que no tengan sino rentas laborales, se pueden descontar solo el 50% del 4 por 1000. Que el predial, que nada, porque no tiene nada que ver con lo que se pueda, por decirlo así, descontar, ¿cierto? Ahora, ¿por qué no se lo puedes contar? Bueno, porque es que, digámoslo así, hay unas deducciones muy puntuales, insisto, en las rentas laborales, ¿cierto? Eso están muy determinadas. Y ahí lo que salga ahí se lo puedes contar. Cíñase a eso, no se ponga en enredarse la vida de que yo creo que va a meter el mercado, que porque es que el mercado, nada. Que la administración, no se ponga a enredarse la vida en lo que no dice, correcto. Entonces eso lo tenemos muy claro. Por eso el gobierno, acuérdese que dice, yo los dejo que se descuenten el 25% de todo el valor del ingreso laboral, ¿cierto? Restar las deducciones, bueno, eso ustedes ya lo saben, que eso lo explicamos por allá a otro lado. Ahora, ¿cuándo sí se puede, ya digámoslo así, descontar los demás impuestos? Cuando tenga que ver con actividad económica. No sos empleado, sos, no sé, transportador, comerciante, bueno, cualquier otra vaina. Sí se lo puede descontar, excepto el impuesto de renta, por lógica, ¿cierto? Pero ¿cuál es la lógica de no poder descontar el impuesto de renta al momento de presentar el impuesto de renta? Pues te estarías descontando un gasto de un impuesto que es el mismo que estás presentando, ¿cierto? Entonces eso sería un círculo vicioso en el cual el gobierno siempre perdería. Usted sabe que el gobierno nunca pierde. Entonces, ¿qué es la cuestión? Que basado en todo eso, ¿se puede descontar el predial? Sí,
Pero si usted tiene, por ejemplo, sus apartamentos arrendados, por ejemplo, ¿cierto? Me puedo descontar que el impuesto de vehículo. Sí, pero si su vehículo es productivo. ¿Me puedo descontar industria y comercio? Sí. Obviamente, si estás en industria y comercio es porque tiene una actividad diferente a la laboral, entonces no hay que ahondar mucho en eso. Otros impuestos, no sé qué se me ocurre, pues los demás impuestos sí se pueden descontar. Incluso en el predial se indica que así no tenga que ver con la actividad económica, se lo puede descontar, entonces eso está muy claro también. ¿Qué es lo único que tiene que tener en cuenta? Que sea efectivamente pagado. ¿Cómo así? Sí, porque si no lo pagaste, no te lo puedes descontar. Es decir, ahí el impuesto no se da por el sistema de causación, sino por el sistema de caja. Lo que pagues es lo que te puedes descontar. Bueno, lo que pagues es lo que te puedes descontar. Obviamente hay unos porcentajes que se puede descontar. Eso es bueno que se analice pues puntualmente, determinado el estatuto tributario, pero sí tenerlo en cuenta de que como tal se pueden descontar los impuestos. Entonces, renta no. Los otros depende. 4 por 1000 siempre, y siempre es el 50%. Predial, aunque no tenga que ver nada con la actividad económica, el resto sí tienen que ver con la actividad económica y que sean efectivamente pagados. Espero esa parte les sirva para mucho, porque en esto he encontrado gran cantidad de cuentas. Míreme esta que también me interrogaron un cierto día. Si yo no tengo, si yo pago industria y comercio, si yo no pago industria y comercio en un municipio determinado, pero me hicieron retención en la fuente de esa industria y comercio, que municipio, por ejemplo, en muchos municipios que conozco, hay retención en la fuente cuando uno presta un servicio en el municipio. O sea, uno va allá, presta el servicio y ya. O sea, supongamos vas a Malambo, no sé, a cualquier municipio lejos, a Río Negro, no sé, otro municipio diferente, excepto al tuyo. Y vos solo haces esa actividad, o sea, ese servicio. Prestaste el servicio allá. Y con los parámetros de allá, porque lo prestaste allá, y lo común es que cuando uno presta un servicio en el municipio, normalmente le hacen retención en la fuente. Te retuvieron. Pero con eso no tenés que hacer presentar. O sea, el hecho de que le esté de servicio no quiere decir que tengas que ir a presentar industria y comercio allá, ¿cierto? Pues normalmente no, y cuando es esporádico. Pero bueno, eso depende del estatuto de cada tributario de cada municipio, pero lo común es que no. ¿Qué pasa si yo con ese retención en la fuente por industria y comercio me lo puedo descontar? No. ¿Por qué? Ustedes van a decir, sí, pero es que eso es un anticipo del impuesto. Exacto, esa es la respuesta. Porque es un anticipo del impuesto, y para que el impuesto, cualquiera sea, cumpla su cometido, debe haber una presentación del impuesto. Y con el anticipo, o sea, con la retención en la fuente del ICA o del impuesto que fuere, en este caso pues puntual el ICA, que es lo más común, de RTICA, no quiere decir que eso sea el impuesto. Así el estatuto normalmente diga que eso es, o sea, que cuando uno le retienen y no presenta, pues es el valor que uno paga por impuesto, pero la declaración es importante, necesaria para que sea deducible en el impuesto de renta, en el caso de que se deba hacer. Entonces, si no presentó ICA y tiene una retención por ICA, ¿la puedes contar? No. NU. No se la puedes contar. Ojo con eso, que eso es algo que ha habido siempre mucha
mucha discusión, pero ya el gobierno en algún momento sacó su opinión, por decir, porque ellos sacan es como diciendo que se debe hacer, pero no se comprometen. Pero sí es claro cuando dicen que si es retención de la fuente y no hay presentación del impuesto, no se puede descontar. ¿Por qué? Porque es un anticipo y no un impuesto. ¿Lo pierde? Sí. Sí, pues no es que sí, se pierde, pues, porque no se lo puede descontar. Pero sí, para que lo tengan en cuenta. Espero les sirva de algo toda esta opinión. Investiguen, profundicen mucho, sobre todo en esa parte de predial, del impuesto predial, del impuesto de industria y comercio, cuándo se lo puedes contar, etcétera. Y todo lo que hablé, separe, acuérdese, persona natural de la jurídica. Lo primero, la persona natural, la jurídica siempre lo puedes contar, como les conté, basado pues en esos parámetros como tal que ya hablamos. Listo.